Bienvenidos de nuevo al bolígrafo rojo, con el sustituto del bolígrafo rojo, porque el propio rojo no sé dónde está, sinceramente. Dice. Por ahí lo debo tener, entre alguna cartuchera o debajo de la cama estar, y no he tenido tiempo de buscarlo. Bienvenidos al bolígrafo rojo. Un detalle que me dijeron que diga, oye, di siempre tu nombre, porque saben el programa, pero no saben tu nombre. Entonces, mi nombre es Fabio Velastegui, como ya muchos sabrán. Bienvenidos al bolígrafo rojo, mi nombre es Fabio Velastegui, conductor de ese programa desde hace un año y unos meses, porque ya en enero fue que cumplimos un año. Y se me hace tan corto el tiempo que ha transcurrido desde que empezamos el primer programa y hasta ahora, que ha pasado un año y medio, sigo teniendo nervios, y en todos los programas lo digo, me sigo poniendo nervioso, hasta que uno ya empieza en la conversación, empieza a entablar, a cruzar palabras con el invitado y ya se van yendo los nervios, porque también ya la atención se cruza para allá. Entonces ahorita como yo hago la introducción, la atención está aquí conmigo, por eso estoy nervioso. Aparte porque como ustedes sabrán, en 3 semanas no he grabado el programa, o en 2 semanas no he grabado el programa, 2 semanas. Entonces es como cuando uno pierde la constancia, ya después volver a estar parado frente a las cámaras es un poquito complicado. Nombro como siempre al auspiciante de todos los programas, Cerveza La Tierrita, desde que empezamos este programa, siempre porque el objetivo de este programa es tener una conversación más amena, más suelta con los invitados. Y ahora estoy con un invitado que, hijo de puchica, siempre me mandan esa cerveza con bastante espuma. Yo no sé por qué, le voy a decir a mi compañero, uy, me manda con bastante espuma la cerveza. Creo que es la levadura, no sé qué será. Pero como dicen, en vivo no hay nada igual, y ustedes habrán visto que esto me ha pasado ya algunas veces. O será porque se batieron un poco antes de empezar el programa. Pero bueno, Cerveza La Tierrita, esta es una especie, un estilo roja, la cerveza roja. Y ya le voy a servir también al invitado cuando ya lo presente. De igual manera, esperemos que esto se baje la espuma. De igual manera, Importadora Mendoza con su marca Marlon Mendoza, quien auspicia estos tipos de sombreros y que le voy a obsequiar. Este va a ser el regalo para el invitado que está aquí ya conmigo. Y también para ustedes, como esto es para el invitado, van a llevar este jueguito de vasos y un sartén que ya cuando se abra la toma la vamos a ver. Entonces son este sombrero para el invitado y esto es para ustedes y un sartén que ya luego lo vamos a ver. Y sin más, ya para abrir la toma y que sepan y que vean al invitado de esta semana, volvemos a hacer el programa después de 2 semanas. Está aquí el director de la empresa de transporte, el nombre corto, porque ya él me va a decir cuál es el tema, el nombre completo de la empresa. Entonces, bienvenido, señor Héctor Fiallo. ¿Cómo le va? Buenas es raro noches. Saludarse porque ya nos saludamos antes, pero tenemos que saludar de nuevo porque estamos frente a la Buenas sintonía. noches, Fabio. Buenas noches a la ciudadanía. Yo soy Héctor Fiallo. Me ha correspondido el honor que el señor alcalde me confíe la administración de la empresa pública municipal de Tránsito y Transporte de Santo Domingo, Los Colorados. Estoy a la orden en esta reunión que me ha invitado Fabio, que te agradezco mucho. Vamos a hablar del ser humano. La gente cree que el gerente no es ser humano. Sí somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Somos papás, somos hijos, somos esposos, somos amigos. Hacemos las mismas cosas que todos los demás. Y a mí me ha correspondido hacer lo que hago ahora alrededor del mundo, a Dios gracias. Entonces puedo contarles varias experiencias. Justamente por eso fue que le invité, porque cuando tuve el problema aquí con su hija, con Sayuri, me contó que ustedes han viajado por todo el mundo. Bueno, usted más que todo, porque cuando ella nace justo en Japón, por eso el nombre de Sayuri. Así es. Y me contó la historia. Pero voy a servirle la cervecita a usted. Él ha elegido, tras cámaras me dijo que quería la negra. La negra. ¿Qué tal usted para el trago? Para pegarse los tragos. No soy muy bueno, no me llevo muy bien con el trago. Chicas. Pero si tengo que escoger una bebida, me gusta la cerveza. Primero porque es suave, o sea, es una bebida suave. Es muy refrescante. Yo normalmente, cuando no estoy trabajando de administrador, soy campesino. A mucha honra, aunque les parezca mentira. ¿Te vive en Ayuriquín? Yo vivo en Ayuriquín y vivo en una finca que a Dios gracias la logré comprar después de muchos años de trabajo en el extranjero.
ahorrando plata, compré mi finca porque yo me crié desde niño en una finca aquí en Santo Domingo y siempre añoré regresar a mi tierra, regresar a tener un campo, regresar a tener vacas. A Dios gracias, Dios nos bendijo a mi esposa y a mí, logramos hacerlo y ahora que regresamos vivimos en la finca, vivimos con vacas, con perritos, con caballos, como nos gusta, como un campesino. Por eso digo que yo soy un campesino deformado. ¿Deformado? ¿Por qué deformado? No formado, porque soy campesino, me encanta el campo, pero tuve que ir al colegio, a la universidad, luego a la universidad en los Estados Unidos, y ahí me deformaron para hacerme profesional. Entonces soy un campesino deformado. Listo. Saludcita. Salud, Fabio. Salud. ¿Y usted cuando era joven estaba aquí mismo en Ayuriquín? ¿O por qué compró la finca en Ayuriquín? No, en Ayuriquín compré la finca en el año 1998, mientras estaba todavía trabajando afuera, porque siempre quise comprarme una finca para cuando ya decida ya no seguir dando vueltas en el mundo, regresar a nuestra tierra. ¿Pero por qué en Ayuriquín? Porque ahí resultó, la historia de cómo compro esa finca es interesantísima. Yo vengo en unas vacaciones y me pasé todos los días buscando fincas, viendo en el periódico, en las redes, y iba y no me gustaba, iba y no me gustaba. Y me encuentro con una amiga, me dice, ¿por qué estás tan quemado? Porque estaba que me echaba sangre ya la piel del sol. De andar buscando finca. De andar buscando finca. Y le digo, es que ya me toca regresarme en 4 días y ando buscando finca. Me dice, mi suegra está vendiendo una finca en Ayuriquín. Si quieres, mañana anda a verla. Y yo, sinceramente, tenía en mi cabeza, digo, cuando uno pasa por Ayuriquín, dice, esto es bien quebrado. Claro, Claro. Y yo dije, ¿dónde va a haber finca? Ya me metieron en un compromiso, ahora me toca ir a conocer la finca. Le digo, bueno, dile a tu suegra que mañana voy a ir a conocer la finca. Usted como que ya voy rapidito. Sí, para salir del compromiso. Para pues. el compromiso. Llego, voy a conocer la finca y me sorprendo a mí mismo, imagínense, y a pesar de haber sido de acá, que Ayuriquín es quebrado solamente la parte que está pegada al río. Ustedes suben de ahí, la parte de arriba es plana. Todo de arriba es plano. Todo es plano, entonces yo me quedo así como que, wow, esto está planito y está bonito. Regreso y le digo, ¿cuánto vale la finca? Me pidió una cantidad y todavía estábamos en Sucres. Yo no tenía toda esa plata. Le digo a la señora, mire, no tengo toda esa plata, yo tengo tanto, le ofrezco tanto y deme un año para pagarle lo que me falta. Claro. Me dijo, ya, pero deme una garantía. Le di en garantía un terreno que teníamos en Quito como parte de la garantía. Me vendió la finca. En 3 días tenía una finca. Así, de una sola. Que no se esperó tenerla. Y nos quedamos en Ayuriquín. Ya la finca va a tener 23, ya tiene 23. Cumple el 28 de este mes 23 años la finca en mi poder. Y desde ahí para adelante le he metido ganas. Cada que venía, cada año, las vacaciones era venir al Ecuador a trabajar en mi finca. ¿Pero qué tiene en la finca? ¿Vacas? La finca cuando la compré remontada, bien remontada. ¿Qué significa remontada? Yo soy bruto, no soy... Que tenía puro monte, no la habían cultivado por 9 años, entonces creció ya monte salvaje, los pastizales se volvieron salvajes, los pastos tenían 2 metros de alto. Ya no había que limpiar todo, tumbar todo, levantar cercos y demás. Y lo hicimos. Cada año venía, me dedicaba con la gente a ver lo que habían hecho, trabajar con ellos, dejar ordenando, comprando maquinaria, comprando semilla, comprando lo que necesitaban y me volvía a ir. Y al siguiente año ¿Pero y venía qué, por 3 meses o qué tiempo se venía? No, venía 15 días, que eran las vacaciones que tenía. Ya. Pero ahí me pasaba metido en el monte, 15 días de desintoxicación, trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el campo con la gente, resembrando plátano, sembrando cítricos, lo que había que hacer. Pero y mientras eso, ¿quién quedaba aquí a cargo de la finca? Mi madre y mi hermana, que cuando yo compré la finca y ya me tocaba ir, les digo, y ahora ya compré la finca, ¿y quién se va a la finca? Claro. Y mi madre, que toda la vida se vivió aquí, mi madre vino acá jovencitita como maestra en el año 1959. ¿De dónde viene su mami? De Quito. Ah, mi abuelo también viene de Quito en el 59. Bien, y sí, de hecho, aquí te voy a contar una anécdota que no sabías. Mi papá y mi mamá son amigos de tu abuelo. Se conocieron, ya. De hecho. Ya llegando aquí. Que yo me haya hecho ingeniero eléctrico, la culpa tiene tu abuelito. Ya, y te voy a contar por qué. Sí, ya, porque mi padre un día me dice, Olga Velastegui me está invitando a conocer su nuevo transmisor, que lo habían puesto por acá arriba en Avia Quito.
Y le digo, ¿qué es un transmisor, papá? Yo tenía como 7 años, 8 años. Me dice, es el sistema, el equipo que hace que las ondas de radio salgan al aire y puedas escuchar en un receptor. Lléveme a conocer, pues. Entonces voy con mi papá, agarrado la mano de mi papá, le conozco a tu abuelito, le empiezo a explicar y yo fascinado, pero fascinado, sí, soñando. Mi abuelo le explicaba a su papá. A mi papá, pero Yeah. yo escuchando, Ajá. soñando, y cuando le estaba explicando, ya terminé de explicar, le digo, disculpe, don Olger, ¿qué hay que estudiar para aprender esto? Me dice, esto hacen los ingenieros eléctricos y electrónicos. Grabado en la cabeza, hay que ser ingeniero eléctrico y electrónico. Ahí empezó la carrera para llegar allá. Tu abuelito es el culpable de que me ha hecho ingeniero eléctrico en este país, porque soñaba con entender por qué salen de esos equipos las ondas de radio. Ajá. No entendía. O sea, entendí ya cómo funcionan y todo, pero decía, ¿pero por qué? ¿Cómo salen? Ajá. O sea, yo no las puedo ver. Son invisibles, claro. No las puedo ver, pero dicen que él sale. Y es cierto porque el radio las recibe. Ajá. Y créeme que esa influencia marcó mi vida para toda la vida. Qué bestia. Ya, y sus padres vienen de Quito, ellos se conocieron en Quito. Mi madre viene de Quito como profesora, llega acá de profesora de la escuela del 21 de la Quinindé. Ya. Y mi padre llega a trabajar acá inicialmente en una finca de unos familiares de él, ahí al frente de la escuela del 21 de la Quinindé. Ah, entonces ellos se conocen acá. Se conocen acá. Ah, Mi ya, padre ya. era realmente de origen alauceño, es Ya. la familia de mi padre, pero él es nacido en el Guayas, en Guayaquil. Ya. Entonces viene acá a visitar a sus parientes, la familia Carrillo, tenían una destiladora de aguardiente. Y Un mi padre- trapiche. un trapiche. No, pero ellos eran enormes, o sea, producían Ah, muchísimo, ya, ya. tenían un estanco, guarda de Ah, estanco, no, y en no, ese ya. entonces era otro mundo el alcohol. Era un monopolio del Estado absolutamente controlado. Entonces llega a visitar a sus parientes, se queda unos días y conoce a mi mamá. Se enamoran Se enamora. y al año de estar de novios, del 59 al 60, se casan. Aquí. Aquí en Santo Domingo y se quedan en Santo Domingo. Qué coincidencia porque mi abuelita también viene de Ambato, bueno, del Corazón, luego fue de Ambato, y de Ambato viene para acá también como profesora, pero no sé si el 21, pero creo que también coincidencia, creo que le dicen el 21, Nuevo Israel. Ahí está una escuelita. Y ella Claro, llegó en como- Achone, claro, Achone, es el fue en 21, Achone. en Achone. Ya. Acá es en Aquinindé, pero es igual el 21. Y igual el 21, sí, Sí, qué y coincidencia. se conocen, créelo. Y claro, claro, acá también se conocen, pero bueno, ellos vienen en realidad, ella viene porque mi abuelito ya se pone la radio, entonces había aquí un tío, un hermano de mi abuelita, que trabajaba aquí en algo de la malaria. Entonces es amigo de mi abuelo y era mayor, o sea, mi tío era mayor que mi abuelita y cuando mi abuelita se gradúa del colegio le dice, oye Angelita, vente acá para que trabajes con un señor que se ha puesto una radio. Y pasó lo que pasó, aquí estoy yo, después de 2 generaciones. Qué bueno. Ya, entonces usted se enamora de esto de la ingeniería electrónica. Eléctrica y electrónica. Electrónica. ¿En dónde estudió? Yo empecé mis estudios aquí en Escuela Caracas. Ya. De hecho, ¿Ahí la escuela Caracas dónde estaba? ahí es donde ahora es el parqueadero que se va a sí, pues, construir. sí, ahí. Ahí fui. Ah, yo Ahí creo, fui. yo creo que como que después se movieron Y allá. yo tengo una anécdota de ahí. Yo entré muy tierno a la escuela porque mi hermana mayor ya entró a la escuela, al primer grado, y mi madre se da cuenta que yo estaba haciendo los deberes de mi hermana. Ah, chuzo. Y yo no tenía ni 5 años. Ajá. Y mi mamá le va y le habla a doña Laurita Reyes, que Ya. era profesora de la Caracas, y le dice, doña Laurita, porque eran compañeras profesoras, que me reciba de oyente ya, para que no moleste, me Ajá. imagino, en la casa y ande Sí, sí, haciendo sí. y dañando los deberes de mi hermana y demás. Me ponen en la clase y termino pasando el año, a pesar de llegar atrasado, rapidito, aprendí a sumar, leer, escribir todo a la velocidad. Doña Laurita me corregía porque tenía un defecto, escribía todo pegado, sin poner separación Ajá. entre las palabras. Y me acuerdo tanto que me enseñó a escribir poniendo este dedo, escribe una palabra, pon el dedo, escribe la otra, pon el dedo, escribe la otra, para separar las palabras. Y fue fascinante, ella fue mi maestra primero y segundo grado. Oiga, eso de escribir junto me parece, no sé, a Einstein, a Hawking, alguno de esos genios tenía también el mismo... Sí, o sea, El mismo... todas las personas somos inteligentes y todas podemos tener, en algunos temas, ser muy brillantes, pero en otros podemos ser muy deficientes. No nacemos con todas las de ganar, desgraciadamente. Unas nos salen muy buenas y otras nos salen débiles. Y eso nos vuelve seres humanos, porque si no sería aburridísimo. O sea, todos somos perfectos. Claro. ¿Cuál sería el reto? Oiga, pues usted es cerebrito. O sea, bien Norio. Más que Norio, cerebrito, pilas. A ver, yo tengo que agradecer, obviamente, primero a mis padres, ¿no es cierto?
que se esforzaron en educarnos. Mi padre era un obrero, era un soldador, mi madre era una maestra, pero mi padre siempre trató de darnos la mejor educación. Al punto que cuando llegamos a 4º grado, yo pasaba a 5º grado, mi padre tomó la decisión de que ya no sigamos aquí, porque él decía que no había suficiente buenas escuelas en Santo Domingo, y nos llevó a vivir en Quito. Se fueron todos a vivir aquí. Nos llevó a todos, de una sola, agarró y nos fuimos a vivir. Mi mamá consiguió un cambio a la escuela del Tingo. Y nos fuimos a vivir en el Tingo. Fascinante. Al principio, Pero el Tingo igual era campo, pues. Sí, pero haber sido como estar aquí en Santo Domingo. Pero al principio horrible. El frío. Por el frío. Yo me acuerdo que la primera noche que llegamos allá, nosotros le pedimos la plancha a mi mamá para calentar las sábanas de las cobijas y meternos en la cama porque eran heladas. Se nos peló la piel así como si fuéramos culebritas, cambiamos de piel por el frío. Pero nosotros vivíamos en el Tingo, pero yo me eduqué en La Salle, en Quito. En La Salle, pero todos los días. Hice viajes y ahora ese viaje como de... En bus. Salía 4 para las 6 de la mañana y llegaba a la escuelita a las 7 de la mañana, salía de la escuelita, tomaba bus y me iba a parar otra vez en el Tingo de mis papás. De ahí terminé mi primaria aquí estuve hasta 4º grado, de ahí terminé la primaria en La Salle y ya saqué, a pesar de haber llegado atrasado, ya saqué ser escolta de la bandera de Quito. Matón. Me dieron medalla, me acuerdo, y todo ya. Y ahí nosotros tuvimos una época muy dura económicamente porque mi padre se enfermó muy grave, muy grave, terminó en una silla de ruedas. ¿De qué? Le dio una intoxicación, como era soldador y era un muy buen soldador, trabajaba 18 o 20 horas diarias por ganar más dinero, pero se intoxicó y se quedó paralizado todo el cuerpo. El químico ese es lo claro, que los gases de la soldadura y la radiación le dañaron los nervios, terminó en una silla de ruedas. Hijo de madre. Y obviamente nosotros, mi hermana mayor tenía 13 años. Estábamos en plena escuela. Yo 13 y usted 11, Yo 12. tenía 11 y un poquito más. Yeah. Ya estaba terminando yo mi primaria. Estaba, de hecho, terminando. Pasaba al colegio, di los exámenes de ingreso en La Salle, saqué el primer puesto en los exámenes de ingreso, pero mi madre dijo, ¿sabes qué? Con tu papá enfermo no podemos pagar un pensionado, tienes que ir a un colegio público. En ese entonces, el mejor colegio de Quito era el americano, que era para los que tenían mucha plata, y de ahí venía La Salle. De ahí La Salle, claro, La Salle siempre ha sido la Así era crema. Entonces. Mi madre dice, no podemos costearte la educación ahí, tenemos que ponerte en un colegio público. Le digo, no hay problema, mamá. Justo eran los exámenes de ingreso del colegio Montúfar. Fui a dar los exámenes de ingreso en el colegio Montúfar y saqué el primer puesto en los exámenes y entré al colegio Montúfar y ahora y en vez de venir por un lado, venía por el otro lado para quedarme en el Montúfar y me eduqué ahí. Y creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque cuando uno se educa en un colegio público, no pierde los pies de la realidad. ¿En qué sentido? Porque cuando uno le educan en un colegio privado, uno cree que todo mundo vive igualito. Mentira. Porque hay personas que tienen un poquito más, hay personas que tienen un poquito menos y hay personas que no tienen. Y en los colegios públicos ves todas las gamas. Para que tengas una idea, yo tuve de compañero al hijo de uno de los hombres más ricos del Ecuador. Era dueño en ese entonces de una de las constructoras más grandes viales del Ecuador que se llamaba Vipa, que era Giovanni Pantaloni, un italiano, un hombre multimillonario, hacía todos los contratos grandes del Ecuador, los hacía él. No sé cómo el hijo cayó, era mucho mayor que nosotros, parece que él les ofreció algo al colegio para que le pongan en nuestro colegio y se pueda graduar, pero fue mi compañero. ¿Pero qué era? Porque era vago el hombre. Me imagino que no pasaba en ningún lado y algo arreglaron. Imagínate que este hombre ya, porque él ya era un hombre cuando nosotros éramos muchachos, llegaba a clases de un Mercedes-Benz del año. Qué hijo de madre. Ya. Y nosotros llegábamos en bus. Eso año 70 y... Estamos hablando del año 74. Imagínate, él llegaba en un Mercedes del año, así, del año. Y nosotros llegábamos en bus claro, de 5 centavos, creo que valía el bus. O sea, sucres. En sucres. Entonces, pero llegábamos caminando. Y obviamente a mí me siguió yendo bien.
Me gradué así mismo con muy buena graduación de mi colegio. Yo soy uno de los mejores graduados de mi colegio. Y de ahí hice mi intento de ser marino. No se vaya, antes en esto de la vida del colegio, ¿vivió usted la riña del Montúfar y el Mejía? Ah, claro. La riña de ese y la riña del Montúfar Nosotros fuimos de los que terminamos, no llegué a votar, pero nosotros fuimos de los que peleamos contra la salida de la dictadura de los militares. ¿Del triunvirato? De varios. Entonces yo recuerdo que yo estaba ya en quinto curso, cuando ya en el 79 hicieron las votaciones para regresar a la democracia. Sí. Nos metíamos unas guerras con los... ¿Era lanzapiedras usted? Claro, claro. Corríamos por toda la ciudad peleando y nos perseguían. Ajá. Nos metíamos por los zaguanes, por las tiendas, por las casas para que no nos metan presos. Nunca me metieron presos, pero peleábamos en las calles. Nunca lo metieron preso, pero ¿sí ha estado preso? ¿Nunca? No, nunca. ¿Hasta ahora nunca ha estado preso? Nunca en mi vida. Ya le voy a contar, a mí se metieron presos su gente. Nunca he estado... pero sí peleábamos porque considerábamos que no nos estaban tratando bien a los educadores, a los educandos, a los educadores, a la educación en general, y reclamábamos eso, y después ya entró la democracia, ¿no es cierto? Ahí vino Roldós. Ahí entra Jaime Roldós, y obviamente yo era fascinado. Tuve la oportunidad de ver los discursos de Jaime Roldós. Yo era un niño todavía, yo me gradué de menos de 17 años del colegio. Y era un niño chico cuando Jaime Roldós daba discursos y yo era así fascinado. Oye, qué bien que hablaba, ¿no? Es que era fascinante. No he vuelto a escuchar a un solo presidente del Ecuador con la capacidad de oratoria que tenía Jaime Roldós. Créanlo, nunca más volví a escuchar uno igual. Ni en esto de la riña del Montúfar y del Mejía. Puñetiza de entrar al colegio, claro, de los parques. Nos íbamos al fútbol, golpes. Nos íbamos al voleibol, golpes. ¿Y si lanzaba puñetes usted? Claro, famoso por los puñetes. Ya cuando íbamos a esos, íbamos con una gorra metida, un gorrito de plástico debajo, por las pedradas. Pues, porque el que se le posicionaba primero le llovía piedras al otro. Entonces, obviamente, te ibas con un casco debajo del gorro para que te peguen los piedrazos y no te rompan la cabeza. ¡Qué bestia! Claro, era una batalla campal. Y ya después nos hicimos amigos y todos. Después no éramos amigos y todos. Pero y también creo que ahí tenían riña porque era en Quito, era la típica, es como decir en el fútbol, es el Quito y la Liga. Pero ya Costa Sierra, también en el colegio es en Guayaquil no sé qué habrá sido, pero también había como que la riña entre colegios, el Montúfar y el Mejía contra dos de Guayaquil, no sé qué colegios de Guayaquil serán. Claro, en Guayaquil tendría yo que pensar que era probablemente el Vicente Rocafuerte con el Abad, ¿no es cierto? Que son colegios públicos muy grandes, pero acá la guerra era hasta por las frases, ¿no? El Mejía era el patrón Mejía, y nosotros éramos el patrón, el Montúfar, mucho honor, y nos decíamos MH Montúfar, mucho honor Montúfar, y los del Mejía, me acuerdo en un partido nos dijeron, ¿cuál mucho honor? Mucho huevo. Mucho huevo Montúfar. ¿Y las chicas en ese tiempo? Porque los colegios éramos colegios de hombres y los de mujeres eran otros colegios. Pero y yéndose a buscar chicas, ¿qué colegios eran los de las chicas? Porque tenían que en algún momento en un parque los que nos correspondían a nosotros, me acuerdo que eran las Marianitas. O sea, las Marianitas eran para los del Montúfar. O sea, las Marianitas y las del Sagrado Corazón eran las del Montúfar. Ya. Las Chivas, las del Simón Bolívar... ¿Cuál más? Si uno más me olvido, eran las del Mejía. Territorio minado, no había cómo meterse ahí porque había bronca. Entonces ya éramos repartidos hasta los colegios femeninos. Bestia. Y el Manuela Cañizares era del Montúfar. El Manuela Cañizares, era el 6 de diciembre ese. Claro, el Manuela Cañizares, las Marianitas y los Sagrados Corazones para los del Montúfar, las otras para los del Mejía. Todo era repartido. ¿Y ahora qué se va a pensar uno estar haciendo eso? No, ya no, es que ahora ya son hombres y mujeres en los colegios, entonces ya no hay esa repartición de colegios. Pero sí, era divertidísimo, divertidísimo. Lo lindo de la vida es que cuando uno está en el colegio hay que aprovecharlo, hay que estudiar, pero también hay que gozar, porque esos años no van a volver nunca más. ¿Y usted se arrepiente de algo que haya pasado ahí? Nada.
Absolutamente de ¿No le nada. rompió alguna vez la cabeza a alguien un piedrazo? No, nunca le rompí a O nadie. no supo que capaz que le No, rompió. no le rompí a nadie. No me gustaba botar piedras, pero darme puñetes, los que quieran. Los que O sea, quieran. narices sí rompió entonces. Eso, noqueé a algunas personas varias veces. Tenía una mano muy buena para los golpes. Ya. Noqueé a varias personas de un golpe. Varias veces. Pero ¿y las peleas eran por qué? ¿Solo porque es de otro colegio o por alguna por pelada? la rivalidad de los equipos. O sea, si íbamos a jugar fútbol, ya ganaba el uno y perdía el otro, bronca. Afuera o ahí Sea mismo, quien sea, en la cualquiera de los cancha. dos que gane, había puñetes. Si íbamos a jugar el campeonato intercolegial de voleibol, puñetes. El campeonato intercolegial de básquetbol, puñetes. Todo se arreglaba puñetes. ¿Y usted qué jugaba? Yo Fútbol. jugaba voleibol Ah, boli. y soy Ya. buen voleibolista. Hasta ahora sí juega Hasta vóley. ahora juego voleibol. Ya, bacán. Digo, personas como usted, quisiera tener yo que el programa dure 4 horas para poder seguir hablando de más temas. Ya, pero después, ya, entra a la universidad y usted decía que tenía su afición por la ingeniería eléctrica Por y la ingeniería eléctrica y electrónica. ¿En dónde estudió? Estudié en la Politécnica Nacional. Ya. Soy, y no es falta de modestia, pero es cierto, yo fui el mejor graduado de mi promoción de la Politécnica Nacional. Toda la vida ha sido. Obtuve un puntaje que, alguien me dice que ya me han superado, no sé. Yo obtuve un puntaje de 9.3 sobre 10, para que tengan ustedes un margen de comparación. La nota normal de grado de la Politécnica es 8 sobre 10. Tener 9 ya es durísimo, y pasar de 9 es casi imposible. Y usted tiene 9.3. Yo tenía 9.3 sobre 10. Y dicen que ya le pasó algo. Y yo siempre decía, yo soy el más alto, yo soy el más alto. El otro día el director de Obras Públicas, Elvis Escudero, que también es graduado de la Politécnica, me dijo, Claro. no, en mi promoción ya hay uno que se graduó con 9.35. Pues el que sea cierto. Pero duré como 20 años como el graduado Ajá. más alto de la Politécnica. Qué Entonces, bestia. me fue bien. ¿Más alto en su carrera o en general? En general de toda la Politécnica. Ah, chuzo. O sea, de verdad. Y yo digo que cuando yo estudié en la Politécnica pasaba más tiempo de vacaciones que estudiando, porque iba al semestre y yo me exoneraba en todas. Entonces venía a trabajar en la finca de mis papás, que tenían una finca aquí en el 32 de la Quinindé. Yo venía de machetero. Yo le dejaba a mi papá todos los años limpiando los potreros a machete, no solito. Y yo y 2 personas más agarrábamos 2, 3 meses que venía de vacaciones, limpiecito los potreros, arregladitas las cercas, arreglado el corral, arreglado todo lo que había que Ya, arreglar en la pero esa finca. finca no era en Ayuriquín, ¿esa en dónde era? Esa era en el 32 de la Quinindé. Ah, ya, sí, ya. Ok. Claro. Y yo le dejaba arreglando a mi papá la finca para que él siga trabajando el resto del tiempo. Salud. Salud. Salud, que está buena la conversación. Ya, se graduó de la Politécnica. Y de ahí, ¿cómo empieza usted a viajar el mundo? O sea, se fue a seguirse especializando. Y yo tuve una influencia de mi madre todavía está viva, mi papá ya no. Cuando yo tenía 7 años, mi madre se gana una beca del gobierno de los Estados Unidos para ir a especializarse en educación en Puerto Rico. Ah, ya. Y se fue 6 meses, Pero solita. solita. Entonces, solo era para ella. Fueron varios profesores de aquí del Ecuador. Mi madre fue uno de ellos que se fue a especializar allá. Entonces yo le pregunto a mi madre ya cuando se iba, ¿por qué uno de niño llora? Pues está quedando sin su mamá. Mi papá no estaba muy de acuerdo que se vaya. Entonces dijo, mientras tú no regreses, dejemos encargando los hijos donde los abuelos. Entonces nos dejaron en la finca mi abuelito. Y yo le pregunto a mi mamá, mamita, ¿qué es irse becado? Me dice, verás, a los mejores estudiantes uno pueden pedir, presenta las notas y le pueden dar la plata para que se vayan a estudiar en otro país y se especialicen. Nuevamente lo que me pasó con tu abuelito, grabado aquí. Si soy el mejor estudiante, me van a dar una beca y me voy a ir a estudiar en el extranjero. Pero, a ver, esto de sacarse las mejores notas era porque usted ponía atención, o sea, era de los que pasaba todo el tiempo leyendo los libros y escribiendo y anotando y grabándose todo, o era de los que, porque hay varios tipos de estudiantes, ¿no? Yo era, por ejemplo, de esos que le voy a contar. Yo, en cambio, pasaba jodiendo, estaba en la clase, hacía relajos, no sé qué, y la gente pensaba, puta, este bruto, ¿qué va a saber si pasa jodiendo? Y ahora, no me iba excelente, pero sí me iba bien, yo era de los muy buenos, antes era hasta el 20, ¿no? Entonces yo era de los 17, 18. Y me iba bien, 19 y hasta 20 veces, o sea, no era de los malos, era de los muy buenos, no los sobresalientes, pero muy buenos. Y era porque para mí solo bastaba un rato ponerme a leer, si había que estudiar, papá leía,
o en la clase ya sabía que estaban hablando de tal cosa, de hacer la actividad, y me grababa. Entonces, ¿usted qué tipo de estudiante era? A ver, yo era el estudiante dedicado de lunes a viernes, pero Bien. así, dedicado, o sea, y no dedicado a ir a clases. Es más, casi siempre tenía problemas por no llegar a clases. ¿Por llegar tarde o por No, inasistencia? por no llegar. O sea, ¿Y ¿por qué se quedaba haciendo? Porque me amanecía trabajando. Ah, ya. Entonces yo agarraba una cosa y me ponía a leer y a resolver yo mismo los problemas. Yo tengo varios libros de texto resueltos todos los problemas del libro. O sea, Baldor todito, de hecho. Baldor. Solito, o sea, nada de deber. O sea, agarraba, estudiaba, decía, haga los problemas, taca, 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 resolvía todos los problemas. Después de eso vivía también, les vendía a mis compañeros las resoluciones. ¿Quién la resolución? Pase. Les Ya vendía. el ejercicio hecho. Claro, de hecho, todos los ejercicios. ¿Cuál capítulo quieres? Tanto. Vale tanto. Pasa, yo te paso la resolución. Entonces, claro, pero me quedaba hasta las 5, 6 de la mañana. Entonces, a veces decía, me voy a descansar un ratito y me levanto para irme a clases, dormido. Claro. Cuando despertaba ya era las 10 de la mañana. De todas maneras, me bañaba y me iba a la universidad. Ya llegaba a las clases de las 11, tomaba las clases del resto del día, pero a veces tenía las 3 primeras horas, no tenía... Iba a los compañeros y decía, préstame las clases, sacaba copias nomás. Veía qué habían estudiado y me iba a estudiar solito, en mi casa, en mi cuarto, me llevaba libros. O sea, usted ha sido más autodidacta. Autodidacta, y estudiaba solito. Entonces, me pasaba de lunes a viernes, para así, de lunes a viernes amaneciéndome todito los días. Sábado y domingo no tocaba un solo libro. ¿Qué? ¿De Los fiesta? sábados ejercicio. Todo el día me Boli. pasaba jugando boli. Todito el día. De 8 de la mañana a 7 de la noche. Sábado de noche, baile. Baile que nos íbamos con los amigos hasta la 1, 2 de la mañana. Domingo tranquilito, durmiendo hasta las 2 de El la chuchaqui, tarde. pues, ya. Descansando a la noche. Arrancaba a estudiar desde el domingo de noche hasta el jueves de la noche. Chuta, eso es tener un orden en la vida. Claro, Lo que es bien tener un orden. ordenadito. Entonces, claro, yo llegaba a los exámenes, ya no tenía que estudiar. Ya había resuelto todos los problemas, ya había resuelto todos las preguntas. Entonces ya básicamente iba a dar los exámenes ya a resolver todo. O sea, ya usted ya pasaba, entrenaba en la casa, solo iba a dar. Yo ya estaba pasado los semestres, Ajá. por eso yo no me costó mucho, si estudié, no mentiría, no estudié, sí estudiaba. Pero ya en los exámenes la gente se molestaba porque yo en la semana de exámenes me pasaba jugando boli. Sí, pues sí había hecho todo. Claro, me pasaba jugando boli. Así, oye, vamos a jugar boli, vamos, démosle. Todo el día jugando boli, al otro día ¿Y de examen. qué juega usted? Yo jugaba o de volador o de ponedor. Ya. Claro, es que el que sirve es como el más malo del equipo. Claro. El que rellena ya. No, pues, no, sirve. a veces un buen servidor es importante, pero lo que pasa es que para ser volador tienes que ser muy ágil para ver dónde van a botar la bola. Y para ser ponedor vuelta tienes que ver dónde vas a botar Claro, la claro. bola. Entonces son dos destrezas diferentes. Pero me iba bien, jugaba bien. Yo juego de servidor. ¿Ah, sí? Sí, porque es el más malo. Es que volar, sí, no, pues que no tengo o sea, sí me gusta el vóley. O sea, tengo que agarrar, o sea, como que le digo, tengo que empezar a jugar para volver a como a coger noción y todo. Claro. Y cuando ya estoy bien metido, ahí ya me hago de volador porque la típica que esta nota me queda así de... Claro, de- se lastiman hincha, los sí. brazos, claro. Y colocar no puedo porque, bueno, usted también, ¿cuánto mide usted? Yo mido 1,66. Yo mido 1,65 y yo por eso, por mi estatura, pienso que no soy buen No, colocador. yo soy bueno. No, créelo que no es tema solo... Bueno, No. además yo saltaba mucho. Alto, estaba alto. Porque entrenaba, eso no te conté, yo cuando estudiaba, yo viví, por ahorrar plata, porque no teníamos suficiente, yo vivía en Sangolquí, mientras estudiaba en la Politécnica, porque los arriendos en Sangolquí eran baratísimos. Y ahí se iba por la autopista. Y ¿no? me iba por la autopista en un bus. Ah, pero llegaba rápido, pues. Claro. Porque solo la autopista y ya Todos sube y ya los está días arriba. tomaba un bus a las 6 en punto, 7 de la mañana estaba cuando lograba levantarme temprano. Así no, 10 de la mañana iba a parar y me dejaban ahí a la vueltita a la universidad, Claro, porque claro. por ahí iban los buses. Entonces me quedaba perfecto vivir en Sangolquí, pagaba 1/3 lo que me cobraban en Quito y ya tenía toda mi gallada ahí en Sangolquí, pues ya, ¿qué me voy a ir de Jugando ahí? Jugando boli, yendo a las fiestas, todo hacía con mis amigos de ahí. Ya, y a su esposa, ¿usted la conoce en dónde? Aquí en Santo Domingo, mi esposa es de Santo Domingo. No la conoce en Quito. No, ¿Y cómo la conoce aquí si pasaba? la cierto tiempo en conozco Quito? aquí de la manera más rara del mundo. Yo ahí tengo que contarle a la Que se gente pone porque me romántico. encanta contar esta anécdota. Mi papá le conoce a mi esposa. Mi Ya. papá era un hombre muy extrovertido, le encantaba hacer amigos. Ya. Y le había conocido ya a la que ahora es mi suegra.
Y todos los años mi papá era nacido, como buen guayaquileño, el 9 de octubre. Ah, ya. Entonces, todos los años festejábamos su cumpleaños en la finca de él, como a la usanza antigua de Santo Domingo, matando un chanchito, haciendo fritadas, comiendo con platanitos fritos, con todas las de ley. Le había invitado a mi suegra a la fiesta del cumpleaños de él. Yo me acuerdo que bajé, yo ya estaba trabajando, me había graduado hace poquito, y mi papá tenía semilleros, porque teníamos... ¿Graduado del colegio o de la universidad? Ya de la universidad. Ya, ok. Yo estaba ya cerquita de irme al becado a los Estados Unidos, y bajo ese fin de semana por la fiesta de mi papá, y mi papá tenía semillero de palma porque teníamos palma sembrada, entonces teníamos las funditas con las palmas, y yo me acuerdo que estaba puesto un sombrero grandote, sin camisa para que me dé el sol, y regando el semillero con mi cuñado. Ahí estábamos regando porque hacía un solazo. Cuando veo que abren la puerta de entrada de la finca, porque era afuera... A ver, se dice con su cuñado, pero todavía no conocía a su esposa. No, es que mi cuñado es casado con mi hermana mayor. Ah, ya. Que ya vivía ahí con mi hermana ok, y todo ok. lo demás. Ya. Entonces, estábamos así, cuando yo veo que entra una señora con una chica. Le digo, ¿quién es esa señora? Me dice, es amiga de tu papá, que se han hecho amigos últimamente. Ah, qué bueno. ¿Y quién es ella? La hija debe ser. Le digo, ¿no sabes el nombre? No, ¿por qué? Me dice, ¿qué te pasa? Le digo, te va a parecer increíble lo que te voy a decir. No sé ni el nombre, pero sí sé que esa va a ser mi esposa. ¡Ah, chuta! Tal cual. O sea, ya, donde puso el ojo, puso la bala. Sabía, créelo. Sabía, algo me decía, esa es tu esposa, así, clarito. Sin haber hablado nada. No, sí. ni siquiera Solo- sabía el nombre, no le había escuchado la voz siquiera. Solo de verle como a 100 metros. Le quedo viendo así y sabía que iba a ser mi esposa. Eso fue en octubre. Al mayo del siguiente año estábamos casados. 6 ¿Y meses. usted a qué atribuye eso? Nada. El destino, Dios. Mi padre solía decir una frase que creo que es bien sabia. Decía, amor y mortaja del cielo baja. Así que a mí era la que me tocaba. Y créelo que algo me dijo, esa es tu esposa, esa es mi esposa. Acabamos de cumplir 32 años de casados porque nos casamos un mayo. El 6 de mayo nos casamos, acabamos de cumplir 32 años. Claro, reciencito. Y vivimos felices toda la vida. No nos hemos Ya, peleado. pero, ¿ella con cuánto menor usted? Con 7 años. ¿Usted tenía? Yo tenía 28 años y mi esposa 21. Ah, 28 ya. Claro. Ah, ya. Claro, porque si no pensé que estaba teniendo unos 23, digo, No, 7 no, años. no. Jovencita. Mi esposa 21. Ah, ya. Nos casamos y nos fuimos. Y regresamos 21 años ¿Se fueron a después. Estados Unidos? Sí. Ya, entonces Yo ahí- ya ahí- tenía, o sea, cuando ya conozco a mi esposa, yo estaba gestionando mi beca, ya me había ganado la beca. Me dijeron que me tenía que ir 2 años después de que ya gané la beca. Las cosas siempre se han dado a mi favor, gracias a Dios, fácilmente. Yo ya estaba preparándome para 2 años la beca. Un buen día me llaman de la comisión Salud. y me dicen, Disculpe que lo corte. oye, una persona que tenía que irse este año no se quiere ir. ¿Te quieres ir un año antes? Bacán, Yo, ya, démosle. de una. Pero te tienes que ir el 18 de agosto. ¿Y qué fecha era? Y me estaban diciendo eso en abril, el 20 de abril. Yo así como que ya, entonces regreso acá a Santo Domingo, porque mi esposo es de acá, y le digo, me acaban de decir que me tengo que ir el 18 de agosto a los Estados Unidos a estudiar. Tenemos 2 opciones. O me voy y si es que regreso, seguimos, o nos casamos y nos vamos. Mi esposa dice, ¿y qué hacemos? Acéptame ser mi esposa. Se le puso contra la espada de la pared. Dice, ¿acepta ser mi esposa? Sí. Al otro día, a pedir la mano donde la mamá de mi esposa, con mi papá, concedió, y en 15 días nos casamos. Así, la señora que hizo el ajuar de novia, a las carreras, en la iglesia, me acuerdo. ¿En qué iglesia se casaron? Nos casamos en la iglesia de los Pambiles, en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, claro, se llama, ahí en esa iglesia. No nos querían casar porque no habíamos hecho el curso, y yo no tenía tiempo porque ya estaba, mi primer trabajo fue ser profesor de la Politécnica mismo, porque como fui el mejor alumno, la misma Politécnica me dio de profesor, entonces daba clases en la Politécnica. Y le convencieron al curita que solo nos dé 2 sábados del curso y ya el tercero nos casa. Ajá.
el curita aceptó, en 3 semanas estábamos casados. Y después en agosto ya nos fuimos. Eso fue hace 32 años. Eso fue hace 32 años. O sea, cumplieron recién 32. 32 años. ¿Su hijo mayor qué edad tiene? 29. Y ahí hay otra razón. Tú sabes que siempre en los ecuatorianos, si te casas al apuro, la novia está embarazada, Claro. ¿no es cierto? Ajá. Entonces, claro, cuando que me caso en 15 días, claro, a estar embarazada, que por eso se casa. Entonces le digo a mi esposa, verás, para que no les quede ninguna duda de que no estás embarazada, vamos a tener el primer hijo al 3er año de casados. Así, ahí no le queda duda a nadie, no. Es que al año, no, nada, al 3er año, y tal cual. Mi hijo mayor tiene 29 años, nosotros 32 años de casados. 3 años. Ya, entonces ahí es que usted se va y estudia en Estados Unidos, ¿qué fue que estudió? Voy a los Estados Unidos buscando lo que te decía, entender. Bueno, ya había estudiado ingeniería eléctrica, ya sabía la propagación de ondas, pero quería entender por qué algunos materiales servían para hacer unas cosas, otros servían para hacer otras cosas. Entonces le pregunto a uno de mis profesores de la universidad, le digo, ¿qué hay que estudiar para entender esto? Me dice, hay que estudiar una carrera que se llama Ciencia de Materiales, que en inglés es Materials Science. Entonces le digo, ya, entonces me puse a buscar y la mejor universidad que daba esa carrera en los Estados Unidos era la Universidad de Pensilvania. Yeah. Y apliqué a esa y me aceptaron. O sea, o sea, la radiación que emana, me pongo a pensar en el uranio, o sea, cada elemento... Cada cosa, cada estructura es diferente, entonces tienes que saber por qué. Por ejemplo, mira, uno que es más familiar con las personas. Los relojes que utilizamos tienen un oscilador que se llama, ¿no es cierto?, un dispositivo que hace el minutero, el segundero, que es un cristal de cuarzo. ¿Por qué el cristal de cuarzo oscila? ¿Qué le hace oscilar? Lo único que le hace es ponerle energía eléctrica y el cristal de cuarzo empieza a vibrar y esa vibración da 1 segundo. O sea, el cristal de cuarzo es exactamente 1 segundo. Claro, te da, de acuerdo al tamaño y al corte que le des, te va a dar 1 segundo. Pero ¿por qué oscila cuando le pones electricidad? O sea, ¿qué es lo que hace? Es porque el cristal de cuarzo tiene una propiedad electroestrictiva, se llama, que es que cuando le pones energía, produce dilatación en el cristal y el cristal hace ese tic. Como un corazón tic, que palpite. Tic, así. Claro. Entonces, eso quería entender por qué lo hacen. Me fui a estudiar eso. El gobierno de los Estados Unidos me dio una beca para 2 años para hacer la maestría. Me demoré exactamente 11 meses. Exactamente 11 meses. Sigue nomás. Y en los mismos 11 meses yo tenía solo una beca para hacer maestría y después tenía que regresar acá. Así son las becas de los Estados Unidos. Pero como tenía tiempo y me iba bien, me fue muy bien. De hecho, saqué las mejores notas también allá. Donde quiera, yo sacaba las mejores notas. Logré hacer mi tesis y defender mi tesis de maestría en 11 meses y de paso, cuando tú quieres hacer un... A ver, perdón, 11 meses de lo que era, ¿cuánto? Para 24. Ya. O sea, en menos de la mitad del tiempo ya tenía una maestría. Pero, ¿y para aprender el inglés? Es que ya fui yo con el inglés de aquí. ¿De aquí se fue? Sí, y no es que yo me fui a un colegio aniñado, no. ¿El inglés yo me metí a aprender inglés hacia la brava. En las tardes, cuando ya empecé a trabajar, de mi sueldo empecé a pagar para que me enseñen inglés. Primero entré en el Consejo Británico, que se llama el British Council. Ahí llegué hasta el 8º nivel, creo. Y después ya abrieron las becas para los Estados Unidos y la Comisión Fulbright, que es la que da las becas, abrió un curso de inglés para aspirantes, intensivo, que duró 6 meses. Yo dije, esa es mi oportunidad. Y me metí todas las noches, salía de trabajar a las 7 de la noche y recibía clases de 7 a 10 de la noche. Y hacía deberes y estudiaba, pero aprendí inglés, pasé el examen de inglés. Y en ese tiempo que la tecnología no era tan avanzada como ahora, ¿cómo se aprendía inglés? O sea, en gramática debe haber sido, como usted dice, que es evidente que ha sido... Con cassettes y grabadoras, pues. Escuchando, porque el speaking y el listening tiene que... Es que venían cassettes. ¿Tú te acuerdas de los cassettes? Sí, yo tuve cassettes. Y se ponía en una grabadorita, yo ponía en una grabadora, ponía play y me ponía a escuchar lo que decía el cassette y repita tal cosa y repite esta otra y repite Algo esta que también otra. es bueno y que mi papá también dice que aprendió así fue con las canciones, porque a él le gustaba bastante el rock y el pop de Y los la gringos. otra era obligarme a ver televisión en inglés. Entonces, como yo era ingeniero eléctrico, me desarrollé yo mismo una antena
para poder captar. Ya estaba entrando la televisión por cable, ya empezó, pero era carísima, yo no tenía para pagar eso, pero me di cuenta que yo podía hacer mi propia antena y captar. Entonces me hice mi propia antena y me conecté cable en inglés. Y de yo los veía canales por satélite. los canales por satélite, y escuchaba y veía televisión en inglés. Los libros que los podía leer en español, los leía a propósito en inglés, para aprender inglés. O sea, me obligué a aprender inglés. Y aprendí inglés. Y aunque te parezca mentira, tengo un inglés súper bueno para no haber sido una persona que aprendió inglés de niño. Ajá. O sea, tú me escuchas hablar inglés a mí y la gente Gringo. cree que no soy una persona que aprendió de adulto a hablar inglés. Ay, ay, ay. O sea, me obligué a hablar bien inglés. Ya. Entonces aprendí, me fui bien. En los mismos 11 meses que hice la maestría, tomé el examen de candidatura para ser doctor, para ser PhD. ¿PhD en qué? Y apliqué, o sea, ya acabé mi maestría y le pregunto a mi advisor, a mi profesor consejero en los Estados Unidos, le digo, quiero entender, pero todavía no me dicen, o sea, me dieron que la estructura, los materiales más, pero todavía no me dicen por qué, o sea, sigo sin entender la física de esto. Ah, tú lo que necesitas es estudiar física de semiconductores. Y yo tengo un doctorado en física de semiconductores, que aquí no me sirve para nada. Ajá. Para nada. Por eso me quedé trabajando allá, en el extranjero. Porque eso es para diseñar chips, para hacer chips, o sea, esa es la tecnología de electrónica. Pero aquí ni siquiera tenemos un quemador de chips en el Ecuador, o sea, no podemos hacer ni un chip simple. O sea que estamos en el corre retrasado con los gringos en ¿qué? 40, 30 50 años. 50 años, tecnológicamente 50 años. Cuando yo me fui, deberíamos haber tenido un atraso como de 25, 30 años, pero no se ha cerrado la brecha. No, tenemos un montón de PhDs ahora. Cuando yo me fui, créelo, cuando yo regresé de PhD, el Ecuador tenía 208 PhDs y tenía 480 masters. Ahora creo que tenemos miles de masters y cientos de PhDs, pero no tenemos laboratorios. La investigación se hace en laboratorios. Pero entonces con la gente que tenemos aquí, que son PhD y todas estas cifras, podríamos hacer algo aquí mismo si es que se juntan todos. Si es que tuviéramos la inversión estatal, pues. Es que la investigación es cara. Tienes que poner, el Estado tiene que poner plata. El Estado tiene que decir, yo le voy a apostar a ese conocimiento que ya tengo, les voy a poner plata en proyectos de investigación, pero plata de verdad. Mira que aquí le dices tú al CENESID, deme $150,000 para un proyecto y te dicen que estás loco, que es demasiada plata. En la universidad que yo me gradué, el presupuesto de mi universidad es igualito al presupuesto del Estado ecuatoriano. ¿Ves? ¿Ves? Ya, de eso estamos hablando. ¿Cuánto el presupuesto? 70 mil millones. Aquí es 34,000 millones y mi universidad tiene 35,000 millones. En este año 35,000 millones de presupuesto. ¿Qué ves? Una universidad. Y de eso... Es que la Universidad de Pensilvania claro, también. Y de eso, el 60% se gasta en investigación y desarrollo. ¿El 60%? 60%. Entonces ahí te das cuenta por qué son potencia. No son potencia de gana, es porque le meten la plata para desarrollar tecnología y creen en la gente. Y tú dirás, ah, claro, es que todos los científicos gringos, sabes que todas las universidades gringas están llenos de latinoamericanos, hindús, chinos, claro, vietnamitas, de todas partes del mundo. La minoría en las universidades gringas son gringos. La mayoría éramos extranjeros y la mayoría se quedó en esas universidades trabajando de investigadores, de profesores de ahí, porque no es cierto, somos inteligentes. Lo que nos falta es recursos, lo que nos falta es que empiecen los estados a convencerse que la inversión es en ciencia y tecnología. Yo estudié en Estados Unidos, bueno, a mí me mandaban a estudiar inglés, entonces yo a los 13 años me fui, los 2 meses de las vacaciones del colegio, me fui a Washington. En las siguientes vacaciones también me fui, o sea, en total me fui 3 veces, 2 meses, son 6 meses. Y la última vez que me fui ya cuando me gradué del colegio, me fui 4 meses igual a estudiar inglés y todas... Carajo, esta cerveza me la han mandado muy espumosa. Las 4 veces que me fui en Washington y la última vez me fui a Bowling Green, a Kentucky. Y ahí, las 4 veces, siempre tuve compañeros
europeos, africanos, árabes, lo que más hay. Muchísimo, Árabe, cierto, es árabes. bastantísimo, puta, me sé como 500 palabras, o sea, malas palabras de árabes. Es lo primero que uno se aprende, porque uno es peladito, ya ve cómo se dice esto, malas palabras. Entonces, es verdad. O sea, yo la universidad no la estudié allá. Yo lo que estudiaba eran cursos de inglés, entonces eran como que gente que venía de otros países para estudiar el inglés para entrar a la universidad. Entonces, no estudié en la universidad, yo me vine acá, estudié en la UDLA. Pero claro, es verdad, y que recién caigo en cuenta en eso. La minoría son gringos. De ahí todos estudian, la mayoría de los que estudian la universidad de allá son extranjeros. Son extranjeros. Y tengo un amigo mío de aquí, de Santo Domingo, que es científico allá, trabaja en el desarrollo algo del cáncer, trabaja con células cancerígenas en la Universidad de Buffalo. Hay muchísimos ecuatorianos famosos trabajando en los Estados Unidos. Yo recuerdo de un estudiante de la Politécnica que se llama Claudio Cañizares, que es uno de los mejores profesores de ingeniería eléctrica de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, imagínate. Famosísimo, ecuatoriano, graduado en la Politécnica Nacional. Y así ahí te encuentras profesores de medicina, profesores de química, de lo que tú quieras, hay ecuatorianos. Solo es cuestión de que haya a dónde venir. Claro, yo me gradué, ¿y a qué venía acá? ¿Qué iba a hacer aquí? Nada. Por eso me quedé trabajando ahí y de ahí me fui a trabajar como científico en el Japón. Ya, y le iba a hacer la broma, mire, ella misma Wad es profesora en la Oxford. No, ¿cómo es? En Harvard. En Harvard. Ya, a ver, usted se va, oiga, tómese suerte, ya me tomé la primera y estoy por la segunda que está llena de espuma. La verdad es que hablando con usted, yo no intervengo mucho porque estoy también fascinado y atrapado en la historia, porque siento que ha sido, y lo confieso aquí, ha sido de los pocos entrevistados con los que, o sea, no lo intervengo porque quiero seguir escuchar historias que, como dije hace un momento, quisiera tener 4 horas o una semana para seguir hablando con usted de todos estos temas. Entonces, vamos resolviéndolo poco a poco. Ya estoy viendo que no voy a hacer cortes comerciales, vamos a hacer un solo bloque del programa. Entonces, a ver, ya se salta a Japón. Y ya para esto, ¿usted qué tiempo tenía casado con su mujer? Ya me imagino 5 años. Porque el mayor nace en Estados Unidos. Sí, a ver, pero ahí viene una historia interesante. Yo me demoro 11 meses en hacer maestría. Sí, ya. Y normalmente para hacer un doctorado debería tomar 5 años. Yeah. Es la media. O sea, y pregúntenle a cualquiera. O sea, usted quiere hacer un doctorado en los Estados Unidos, normalmente 5 años. A mí me tomó 3 años y medio. ¿Pero qué? ¿Era que adelantaba materias? O sea, de las 8 cogía 12. Créeme que no es que no trabajaba un montón. Yo siempre trabajo mucho. ¿Y siempre fue becado? Y siempre fui becado. Todo, o sea, siempre era con beca. A mí no me costó ni un centavo, gracias a Dios. Yo tengo una anécdota. Pero igual tenía que pagar comida, arriendo. No. Todo me daban todo. Me pagaban la universidad y me daban un cheque mensual. ¿El gobierno ecuatoriano? El gobierno de los Estados Unidos. Ya. Entonces, pero imagínate, para que veas, no me da vergüenza. Yo vengo de una familia, como te decía, de clase media, trabajadores, mi padre, como dije, un obrero, mi madre, una profesora. Cuando yo me gané la beca y ya estábamos casados, yo trabajaba en la universidad ya, pero obviamente no ganaba lo que ganan ahora los profesores universitarios. Yo, si mal no recuerdo, mi sueldo era como $350 en ese entonces en sucres. Y obviamente ya nos íbamos para allá. Y yo me acuerdo que pagué la visa, pagué el ticket de salida que valía como hasta ahora como $40. Y nos sobró a mi esposa y a mí $50 en el bolsillo. Y caímos a los Estados Unidos con $50 en el bolsillo. Obviamente al siguiente día de haber llegado, eso sí funcionan los gringos perfectamente y no es que sea fanático, pues funcionan pues. Al otro día tenía en la oficina de la universidad mi primer cheque de llegada a los Estados Unidos por $5,000. ¿Y qué hizo con los $5,000? Es que me daban la plata para que arriende una casa y compre las cosas que necesitaba para ponerme en la casa, para poder vivir. Y compre ropa de invierno. Pero los gringos hacen esto, invitan a gente extranjera que venga a estudiar acá para que se quede ahí. En teoría no. O sea, en teoría tú firmas un convenio para que después de que termines te regreses,
pero al final del día no es tan cierto, porque ¿qué regresas a hacer acá? Claro, exactamente. O sea, ¿qué venía a hacer yo después? A ver, ya, ¿qué hacía yo aquí con un doctorado de esos que tenía? Nada. ¿Sabe que se tiene que quedar allá? Nada. Entonces ya cuando yo tomé la decisión ya estaba claro que tenía que quedarme allá, no podía regresarme. Entonces, terminé mi doctorado bien rápido, contrario a lo que una vez dijo Rafael Correa, que dijo, no hay un ecuatoriano que tenga publicaciones en las revistas más prestigiosas del mundo. ¿Así dijo? Yo le invito, a ver, yo tengo publicaciones en la revista más prestigiosa del mundo de temas de chips y dispositivos electrónicos. Se llama Microwave Theory and Techniques. Yeah. Imagínense, o sea, teoría y técnicas de microondas. Ajá. Es lo más selecto que hay en el tema de semiconductores y demás. Ajá. Pues ahí yo tengo 2 artículos publicados, famosísimos, hasta ahora me siguen citando. Qué bestia. Y tengo publicaciones en otras revistas, en otros libros. O sea, yo publiqué mucho, era muy bueno. Tengo patentes que se desarrollaron con lo que yo investigaba. Pero hay una pregunta, y no es que lo haga de menos, pero usted con su capacidad, ¿qué hace aquí dirigiendo una empresa de una ciudad del tercer mundo? Buenísima la pregunta, Fabio. Llega un punto en tu vida en que dices, oye, ¿y cómo le devuelvo a mi gente, a mi Santo Domingo algo? Hace 10 años, un buen día tomamos la decisión con mi esposa. Llega un punto en la vida de tus hijos que tienes que tomar una decisión. Si sigues quedándote afuera, se van a casar afuera y te va a tocar quedarte afuera, porque no van a regresar si tú te regresas, porque ya tienen esposas e hijos allá. Entonces con mi esposa... Pero entonces usted siempre quiso regresar al Ecuador. Siempre. Por eso nosotros ni siquiera compramos casa afuera nunca, siempre vivimos arrendando. Todo lo que compramos aquí. O sea, siempre fue el sentimiento de regresar. El modelo fue, temporal, vamos a regresar. Algún día nos vamos de vuelta. Aquí compré la finca, aquí compré casa, aquí compré unos terrenos, todo compré aquí. No era, nada, afuera arrendábamos. Entonces, un buen día llegamos con mi esposa a la conclusión de que o nos regresábamos ahí, que mi hijo estaba empezando la universidad y mi hija estaba a 1 año de terminar el colegio. Pues eso fue en Guatemala. En Guatemala. O nos quedábamos allá y terminaban casados ahí y nos quedamos a vivir allá. En Guatemala. En Guatemala. La decisión fue, nos pues vamos para de vuelta. En Guatemala mejor acá. Pues. Nos vamos de vuelta y nos regresamos. Nos venimos acá y yo vine directo a trabajar en mi finca, que la había tenido ya un montón de años y no le había hecho nada y estaba medio descuidadita porque obviamente mi hermana no tenía el tiempo ni la fuerza para cuidarla bien. Funcionaba, pero no bien. Entonces regresé, trabajé 1 año y después me di cuenta que sí podía aportar a la ciudad. Un buen día, esta es la anécdota bien bonita. Hay un santodomingueño que es de mi época y es muy famoso, diría yo, en la Politécnica, que él es matemático puro y es santodomingueño. Se llama Olger Benalcázar. La hermana de él, te va a sonar el nombre, Yasmar Benalcázar, ella era de una de las directoras de Verónica Zurita. Ah, ya. Y un buen día, justo en la esquina de La Quito y Tulcán, yo paro mi carro aquí y había un carro parado al lado. Y veo que bajan el vidrio del carro allá y me dicen, Yo, ¿quién será? No conocía. Bajo el vidrio de ese lado y le digo, sí. Me dice, ¿usted es Héctor Fiallo? Sí, le digo. Mi hermano, Olger Benalcázar, me dijo que converse con usted, porque usted es un hombre inteligente y puede ayudar a la ciudad. Yo así como que, ¿cómo? Entonces me dice, déme su número. Y yo le desde así en el semáforo, número tal, y nos fuimos. Y dije, o sea, qué bueno que el hermano le haya dicho. Y me llamó y me dice, mire, hablé con la alcaldesa Verónica Zurita y ella quiere ver si usted le puede, esto es en el año, estoy hablando del año 2012, Yeah. si usted podría servir de asesor de Verónica Zurita en unos temas que ella quiere hacer. Dije, vea, yo la verdad regresé, no quería trabajar en el sector público, nunca había trabajado en el sector público. Y tenía temor, ¿no es cierto? Pero asesorarla, ¿en qué sentido? Si usted era ingeniero eléctrico y, por eso, y muchas más cosas. O sea, un montón de cosas, pero el sector público tiene su especialización, porque hay que saber las leyes, hay que dominar las leyes, los procedimientos. Por eso, por ahí de leyes, ¿usted qué sabía? Y yo del Ecuador las leyes no sabía nada. Por eso. Nada, entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer? Le dije, vea, diga, si a usted le interesa, bueno, converso con la ingeniera Zurita. Tuve una reunión y me acuerdo que me ofreció primero que dirija un proyecto
que quería hacer ella en lo que es la fábrica de ladrillos, donde quería concentrar todas las funciones del Estado en un solo parque de funciones del Estado. Sí, como una plataforma gubernamental. Ya. Yo vi el proyecto y le dije, alcaldesa, con toda sinceridad, no funciona el proyecto. No le va a funcionar. Nadie quiere. Porque la gente no va a ir allá. No van a ir. Además, es tierra bien cara. Utilícela para otra cosa, no la desperdicie. Y usted no le va a convencer a la judicatura que se vaya a meter allá, que el Ministerio de Obras Públicas vaya a meterse allá, porque ni siquiera tienen edificio propio. Y no creo que vayan a tener la plata para hacer edificio nuevo. Entonces, a lo mejor funciona, pero en 20 o 30 años. Bueno, ya me dijo, bueno, muchas gracias, nos despedimos. Ya dije, ya hice mi paso por el sector público. Como a los 2 meses de eso, me vuelve a llamar Yasmar. Me dice, mire, que queremos que nos ayude viendo, estaban haciendo un proceso de cambio a procesos en el municipio y estaban comprando una plataforma. Me dice, ayúdeme revisando, ese es mi proyecto estrella y mi hermano dice que usted puede ayudarme en esos temas. Entonces le dice Yasmar Benalcázar. Ya, sí. Entonces voy al municipio, quedo viendo lo que estaban haciendo y digo, no, así no se hace. Hagan esto, cambien esto y esto. Y Yasmar, le tengo que agradecer, escuchó lo que yo le había sugerido, hizo los cambios y hasta ahora el centro de atención ciudadana que tienen ahí en Santo Domingo, les ayudé a diseñar yo en el año 2012, sin cobrar un centavo. Solo como asesor. Solo llegué y les dije, vean, es así, el sistema tiene que hacer esto y esto, busquen. Pero ¿y usted cómo? ¿Qué noción tenía de planificación? A ver, sí. Es que esa es la parte de la historia que todavía no te cuento. Porque nos saltamos ella creo que iba a contar la historia de lo que se fue a Japón. Ya. ¿Sabe japonés? Bien poco. Ya. El Japón es bien complicado. Por ejemplo, sé decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, cuánto vale. A ver, ¿cuánto vale? Tú le dices, sumimasen, o sea, así como que disculpe. Birdo des wakarimasen. La cerveza se dice birdo. Yeah. Entonces, birdo es cuánto vale la cerveza. Birdo des wakarimasen. Entonces, ahí te dan el precio, entonces pueden decirte, por ejemplo, 10 yens, entonces van a decir san yen. San es 10. San es 10. San yen, ya, 10 yens. Eso, o sea, puedo vivir en eso. Pero ya, por ejemplo, leer un periódico, imposible. Mantener una conversación fluida con un japonés, imposible, es complicadísimo. Porque tienen 2 idiomas, Hirayama y Katakana. El Hirayama es con base china, o sea, es ideográfico. Cada simbolito es una frase. Yeah. Es complicadísimo, tienes que haber nacido ahí para aprender eso. Claro. El katakana está hecho para los extranjeros, es vocal. Es como un lenguaje más comercial. Es parecido al nuestro, o sea, cada simbolito es una sílaba. Ah, ya. Entonces, yo los que me acuerdo más son los katakana, los que son vocales, ¿no es cierto? Pero sí, o sea, por ejemplo, decir buenos días, ohayo gozaimasu. Saludas a los demás, ¿no? O sea, llegas y dices, ohayo gozaimasu, y te contesta, cuando el otro te dice ohayo gozaimasu, tú contestas ohayo. Entonces ya estás diciendo buenos días. Y así, cuando vas a decir muchas gracias, o sea, arigato es gracias. Muchas gracias es domo arigato. Domo arigato. Arigato. Arigato es gracias. Domo arigato es muchas gracias. Y así, o sea, podíamos vivir, ya estábamos con mi esposa y mi hija nace en Tokio. Ahí es que nace en Tokio, trabajando en Tokio. Ya, pero ¿por qué llegó a Japón? Porque yo estaba ya trabajando en los Estados Unidos, haciendo investigación. Fui a dar una charla en Los Ángeles de lo que estaba investigando, de los chips que yo estaba haciendo, que eran para los celulares. Doy la charla y viene un señor que se llama Okamoto-san. ¿San es 10? Sen es 10. Ah, Sen es 10. Ya. El san es señor. Ya. Entonces, el señor Okamoto viene y me dice, ¿usted le estaría interesado en ir a trabajar en el Japón? Yo así como que, ¿quién no? Pues, o sea, Japón es atractivo por la cultura, la tecnología y todo. Le digo, claro, hágame una propuesta. Me dice, ya deme su correo electrónico y yo le mando una propuesta. Yo así dije, paro loco a hacer esto, ¿qué va a mandarme nada? Llego el día lunes ya a la oficina, abro mi correo y ahí estaba la propuesta. Claro, y me manda una propuesta. Para ir a trabajar. Para ir a trabajar en el Centro de Investigación y Desarrollo de TDK Corporation en Tokio.
chuta, y aquí trabajando en la finca, oiga, ¿y por qué no se quedó por allá? No, créeme, no es así. Trabajé, estuve ahí casi 2 años en el Japón, y llega un punto, los japoneses tienen una sociedad bien especial, que creo que está bien, pero cuando uno es joven quiere más. Ellos no dejan que tú crezcas demasiado alto. O sea, si ya tienes un doctorado, ya tienes un doctorado, ¿qué más quieres? Tú tienes que ayudar a los demás a crecer. Entonces, por ejemplo, parte de mi tarea era dar clases a los ingenieros jóvenes, a los recién graduados. Yo tenía que dar 2 horas diarias de clases. ¿En inglés? En inglés a los ingenieros jóvenes, todos los días. Y el resto del tiempo hacer investigación para ellos. Entonces, sí, de hecho hice investigación que quedó como patentes para la empresa. Hasta ahora venden los dispositivos que son hechos en base a mis patentes. Hasta ahora. Ya, pero algo también que me decía Sayuri cuando estuvo aquí es que también la sociedad es como muy celosa. Entonces, por ejemplo, Sayuri no tiene la ciudadanía. No. Es aunque que nació ahí. Claro, no ella tiene es nacida en el Japón, pero para ser japonés tú tienes que ser hijo de padre y madre japonés, nacido en el Japón. Ah, carajo. O sea, no solo que sean japoneses, tiene que haber sido nacido ahí. Tienes que ser nacido ahí en el Japón. Por ejemplo, si yo soy hijo de padre y madre japonés, pero nacido en el extranjero, puedo solicitar una visa especial de naturalización. No eres japonés. A pesar de que eres hijo de padre y madre japonés. Tienes que haber nacido en el Japón para ser japonés. Y ser hijo de padre y madre japonés. Son bien celosos con su nacionalidad. Bien celosos. Ahora, gente amabilísima, cree. No hay país más amable que el de esa gente. Sí, es verdad, sí. Yo son también, muy los compañeros que tenía eran súper amigables. Muy amigables, muy pacíficos. Los japoneses, sí. Muy pacíficos. A mí los coreanos no son tan amigables. Tenía amigos japoneses, chinos y coreanos. Los chinos, suave. Coreanos, las 2 coreanas amigas que tenían como... No, sí eran amables, como que eran muy escalladitas, pero las 2 amigas japonesas que tuve, súper chéveres, sí, súper amables. Son muy amables. Y tienen un país hermoso. Tú sabes que el Japón, a pesar de que nosotros lo identificamos como una potencia agresiva, que ha hecho mucho desarrollo tecnológico, el 70% del país de ellos está cuidado como era de hace 3.000 años. Ah, ¿sí? Tienen bosques de 3.000 años, que no puedes ni tocarlos. Puedes ir a visitarlos, hermosísimos en el norte del Japón, con aguas termales, una cosa indescriptible. Hay que ir a ver y uno se queda impresionado, con selvas prístinas de 3.000 años, con unos monos que solo hay en el Japón, que viven en aguas termales para cuando hace frío, se meten en agua caliente para protegerse del frío. Una cosa increíble. Pero en cambio en la ciudad debe ser una... Las ciudades son exageradamente grandes. Tokio es la ciudad más poblada del mundo. ¿Ah, sí? Tiene 42 millones de habitantes. ¿Tokio no es Nueva Delhi o...? No, Tokio, 42 millones de habitantes. Y en la bahía de Tokio tienes 5 ciudades que hacen el 70% de los habitantes del Japón. Ah, ya. ¿Qué está? ¿Está Tokio? Está Tokio, está Kawasaki, está no, Tokio está más al norte, Nagoya, está... ¿Cómo se llamaba? Yo iba a ir a trabajar en esa ciudad. Está Tokio, Nagoya, Kawasaki, Chiba, y está la otra, se me está escapando. Y está donde está la planta de Toyota. Eso es Nagoya. Me falta una. Pero hay 6 ciudades en el continente. Y Tokio, pues, Tokio. Ya. Entre esas 6 ciudades tienes 100 millones de habitantes. Qué bestia. En una bahía. Claro, ahí está concentrada casi toda la población. Entonces sales de ahí y te vas al norte o al sur y está vacío. Tienen unos campos lindos, tienen todo cultivado, árboles cuidados, todo limpiecito, porque si hay un país limpio en este mundo, créelo, Japón. No encuentras un papel en ninguna parte del bendito país. La gente se esmera en mantener limpio ese país, pero así se esmeran. Cuidan todo tiene que estar pulcro, todo limpiecito. Son muy cuidadosos con la higiene, pero muchísimo. Personal de la ciudad y de sus casas. ¿Y cuál cree que es la diferencia entre entre el pensamiento nativo, entre la naturaleza de un japonés y un latinoamericano? ¿Por qué somos tan desordenados? O sea, ¿eso es porque viene en la genética que sean así? O a veces pienso yo que es por la historia, lo empírico. O sea, ellos han pasado por guerra, han sufrido tantas cosas, entonces construyes una sociedad que son así.
Con esa disciplina, educación. Es educación, créelo, es educación. Pero eso se debe a la historia. Claro, es educación y se debe porque a ellos se han comprometido como sociedad a ser ordenados y a respetar leyes. Puede ser que por su historia, ustedes saben que Japón tuvo una guerra civil que duró 400 años. Se mataron miles de japoneses para llegar a la paz. Entonces creo que eso les obligó. Además es un país pobre. No, y llegan a la paz, y cuando llegan a la paz, unifican Japón, van a la Segunda Guerra Mundial y se fregaron. Entonces, es un país pobre. ¿Sí? Japón no tiene recursos naturales. Japón no produce petróleo, Japón no produce hierro, Japón no produce cobre, Japón no produce aluminio. Japón no tiene nada más que agua y pescados. No tiene nada más. Y a pesar de eso, es la tercera potencia mundial ahora, porque ya le pasó China. Es un país del tamaño en extensión territorial un poquito más pequeño que el Ecuador. Qué bestia. Y sí, con 180 millones de habitantes. La razón por la que entraron los japoneses a la guerra o que los impulsó a entrar a la guerra fue justamente eso, la búsqueda de recursos naturales. Es que es un país súper ordenadito. La gente se compromete, o sea, es una cosa que no es que te sanciono si no lo haces. Lo hacen por su honor. Trabajan, estudian por honor. O sea, tú vas a la escuela y tienes que ser el mejor porque te lo meten en tu casa. Papá y mamá te van a decir, tú tienes que ser el mejor en todo y tienes que sacrificarte, no te lo vas a hacer gratis. Tienes que estudiar mucho, tienes que trabajar mucho, tienes que hacer mucho para ser el mejor. No es permitido ser vago ni es permitido ser no exitoso. Disciplina. Disciplina, es disciplina. Yo me consideraba, cuando llegué al Japón, decía, soy un trabajador. Todo el mundo decía, este es un workaholic, o sea, un trabajador excesivo. Entonces, yo iba, al principio, como aquí también, yo vengo a trabajar todos los días sábados, nadie me lo ha pedido. El alcalde Erazo dijo un día, necesitamos trabajar los sábados. Yo le dije, alcalde, yo no tengo ningún problema, yo trabajo los sábados. Además, yo soy un agricultor deformado. Y los agricultores trabajamos los sábados y domingos, ¿acaso que las vacas dan vacaciones? ¿No es cierto? Entonces yo no me hace ningún problema. Yo trabajaba a mediodía y me iba a la casa y veía que la gente quedaba trabajando. Y yo empecé a sentirme mal. ¿En Japón? En el Japón. Un buen día me regreso domingo a la empresa. Estaba como si fuera cualquier día de semana. La gente trabajando igualito. Trabajan todos los días. Sin parar. Simplemente trabajan. Pero ¿y entonces en esos países deben haber discotecas, bailes, algún momento de recreación, ir al parque? Claro. Sales del trabajo y te vas de parranda. Es más, lo primero que te dan cuando llegas a trabajar es un botiquín de medicinas. Y la mitad del botiquín son remedios para el chuchaqui. Ah, carajo, claro. Bacanísimo. Lo reconocen que te vas a emborrachar entre semana. Pero te dan unas cosas. Yo me acuerdo que en una ocasión teníamos que festejar que salió una cosa muy buena de un chip que yo diseñé. Entonces, mi jefe, que se llamaba Hirayama-san, me dice, queremos invitarle a una comida. Ya, muchas gracias, Hirayama-san. Nos invitaron a un restaurante muy lindo, la comida muy rica, pero antes de comer te tienes... Muchas gracias era mo arigato. Domo arigato. Domo, ya. Domo arigato. Entonces, antes de comer tienes que tomar cerveza, siempre. Pero no te la tomas tú sirviéndote, sino tú le sirves al de al lado y tienes que esperar que te sirvan y después tomas. Pero tienes que ir al ritmo del grupo. Entonces, si alguien está con ganas y empieza a servir rápido, vas a tomar rápido. O sea que por uno pagan todos. Claro, todos toman a la velocidad del que está con más ganas. Ajá. Entonces ya empiezan a servir una y dele, ya sirvieron la comida y sígale dando a las cervezas. Y ya cuando terminan, 1, 2 de la mañana, piden sake helado, que es igualito al vodka, igualito, el mismo grado alcohólico, y te tiras 2 shots de sake y a tu casa. Claro, entonces yo me acuerdo, eso era un jueves. O sea, ahí no hay no puedo tomar, que pastillas, que no sé qué, todos tienen que tomar igualito. Todo el mundo. Y el que no va a tomar de una vez se va a su casa y dice, disculpen, no puedo, no voy a mi casa, ya. ¿Para qué sales? Entonces, si no claro, yo al otro día amanecí que veía azul, porque como te decía, no me sienta muy bien. O sea, sí me tomo mis traguitos así, poquito a poquito, pero ya a esa velocidad y esa cantidad, voy a amanecer enfermo. Entonces, al otro día estaba enfermo y digo, ahora sí voy a probar las que me dijeron que era para el chuchaqui. Era un sobrecito de un polvo amarillo. Un vasito de agua, le bates, te tomas 10 minutos después, 0 dolor de cabeza, 0 dolor de estómago, 0 malestar. Sano y bueno. Increíble. Deberían esa manera de exportar eso acá si hicieran la plata. ¿Qué será eso? No tengo idea. Como me dieron un montón y me daban a cada rato,
Yo traje casi una maleta de eso acá al Ecuador. Y a todos los amigos que iban a mi casa decía, te regalo, prueba. Después todo el mundo me llama y decía, oye, ¿no tienes otro poquito? Regalo. Esta vaina está espectacular. Claro. Nunca supe qué era, nunca he podido volver a conseguir ese polvo. Pero allá lo dan... Te lo dan en el trabajo, porque sabes que en el vas trabajo, pero se lo puede pedir en una farmacia, en el claro, supermercado. lo venden en las farmacias. Es el polvo mágico para el chuchaqui, pero te dan un montón. O sea, me dieron el tanto como para que te tomes 2 veces por semana una borrachera más o menos. Ajá. Y sí lo hacen. El japonés consume bastante alcohol todos los días. Todos los días. ¿Y en Estado, ha probado usted sus sustancias sujetas a fiscalización? Nunca. Nunca, ni en Estados Unidos. Nunca. Porque estando en los... Y no es que no tuve compañeros que no lo hacían. Claro, de ley Créanme, uno siempre el tiene. tema de las drogas, de hecho, cuando estuve en el colegio yo tenía un compañero que le decíamos de apodo el chamito. ¿Por qué? Porque el chamito pasaba solo volando alto. El chamito llegaba con los ojos rojos, sacaba las gafas y parecía que le iba a salir sangre. Ajá. El chamito estaba todo el tiempo así. ¿En Estados Unidos? No, aquí en el Ecuador, Ah, ya, en ya, el ya. colegio. Ya. Y me acuerdo que ya cuando íbamos a hacer la tesis de En el colegio, colegio, en ya, el ya. colegio, verás, Ya, ya, ya. niños chicos, íbamos a hacer la tesis de colegio, nadie quería hacer con el chamito de compañero. Claro, pues qué va. Y el chamito finalmente viene y me dice, oye Héctor, acéptame compañero, hagamos los dos. Ya, pues chamito, démosle. Chamito lo único que hizo es pasar a máquina la tesis, la verdad, porque el chamito solo llegaba a pasar la cruda de sus drogas nomás. Chamito, tranquilo. Pero ¿y Chamito sigue en vida? Claro. ¿Sí? ¿Por qué se reformó? Chamito, no sé si se reformó o no, sé que es arquitecto, por ahí trabajará. bueno. Bueno, pues sí. Pero mira, al final del día, las drogas han existido y es un tema personal. O sea, si tú no necesitas, no te metas en un camino sin retorno. Las drogas podrían terminar siendo un camino sin retorno. Para algunas personas las pueden controlar, la mayoría no. Entonces hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, nunca las he probado. ¿Y por qué? Porque tengo una tendencia a ser muy apegado a lo que hago. Por ejemplo, trabajo mucho porque me gusta trabajar. Es como que adicto al trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si me vuelvo adicto a las drogas? Entonces, Lo que también digo, tengo una personalidad adictiva y por eso tampoco he querido probar. pero entonces, Cervecita, tragos prefiero y lo que sea. no probar. Prefiero no probar porque pienso igual. Tengo el Prefiero mismo no miedo. probar porque pienso Yo que me va a sé que gustar me y- vuelvo adicto a trabajar, por ejemplo, no puedo dejar de trabajar. El día que no trabajo me enfermo. Y él, por ejemplo, yo trabajo sábado aquí, en la empresa o en el municipio, cuando estaba en el municipio, y el domingo trabajo en la finca. Voy a revisar los trabajos que han hecho en el campo, voy a revisar las limpias de los potreros, si hay que reparar algo, reparo. Todo el día paso trabajando de campesino. O sea, trabajo 7 días a la semana. ¿Por qué? Porque me gusta trabajar. Entonces, soy adicto a trabajar. Y ese miedo, digo, ¿qué tal si pruebo estas cosas y termino adicto a la cosa y termino dañando mi vida? A esta altura de mi vida yo no puedo tener adicciones más que un traguito de repente, así, tranquilo, un traguito Pero el social. traguito no se va a hacer adicto, así que Un todo. traguito social y, obviamente, adicto a la felicidad, adicto a ayudar a la ciudad, eso sí. Pero tome, no me amague. De los temas que tengo aquí, no hemos topado solo este. Vida. O sea, de su vida y estudios. Ya, estos dos hemos topado. De todito no habíamos hablado nada. Y van a quedar para una segunda ocasión. Pero vamos a hablar de este programa solo de su vida. Lo invitaré una segunda vez para Con hablar ahí mucho sí del gusto, municipio, de cómo entró a trabajar con el alcalde. Primero usted empezó como coordinador de despacho. Cómo es su relación con el alcalde. Cómo recoge usted la dirección, la empresa de tránsito. Sí, claro, que tengo aquí director de. Entonces, ¿cómo recoge usted pero eso dejaremos para otro programa, que lo podemos hacer, si usted quiere, la próxima semana hacemos un bolígrafo rojo, Héctor Fiallo 2, segunda parte. Como usted Entonces, quiera, Fabio, usted me dice. terminemos en este programa su vida y vamos a dejarla hasta que usted llegue a Santo Domingo y le proponen trabajar en la administración de Wilson Erazo. Entonces usted ya se va de Japón, estuvo ahí solo 2 años. 2 años. Sayuri nace ahí, de ahí se fue. A ver, no, espérese, ahí faltó algo. Cuando usted le dicen irse a Japón, era entre Japón e Irak. Sí, no era Irak, era Kuwait. Ya sí. La Universidad de Kuwait necesitaba científicos como profesores y la verdad es que me pagaban más que ir al Japón. Y ya casi que ya con mi esposa habíamos tomado la decisión de irnos a Kuwait. Yo digo, oye, investiguemos cómo se vive en Kuwait, pues o sea, algo de haber que aprender. Y nos enteramos que
allá sí se aplica perfectamente la separación entre géneros, o sea, las personas del sexo masculino se reúnen con el sexo masculino y las del sexo femenino con el sexo femenino, las señoras tienen que salir a la calle puesto la burka, el velo que se ponen completamente, no puedes manejar carro, si te encuentran violando las leyes que ellos tienen, que son básicamente religiosas, te condenan con las leyes de ellos, entonces podrías terminar preso en una cárcel allá por haber violado las leyes de ellos, entonces hubiese tocado aprender todas las leyes de ellos para que no nos vayan a meter presos. Yo dije, ¿saben qué? Sí está interesante la plata y todo, pero está complicadísimo. O sea, es casi que cambiar toda tu vida, es aprender otra cultura completamente diferente. Y además, ¿yo por qué tengo que permitir que mi esposa esté separada de lo que yo hago? Y que si vamos a la playa, hay una playa para mujeres y una playa para hombres, y que mi esposa no puede salir a la calle si no es tapada. ¿Por qué? ¿Saben qué? No, muchas gracias. Opción 2, Japón. Nos vemos al Japón. Ya, y de Japón acá a Ecuador, me parece. Sí, a ver. Y de ahí a Guatemala. Estábamos, más que eso. Estábamos en el Japón, ya se estaba terminando mi contrato, estaba renegociando mi contrato. Para quedarse más tiempo. Para quedar más tiempo. Y ahí me doy cuenta que ya no iba a poder crecer yo. Porque les digo, bueno, yo tengo que seguirme especializando. Me dicen, no, es que usted ya no puede seguir especializando. Usted tiene que enseñar a los demás. Usted ya no puede seguir creciendo. Y yo así como, ¿qué? Entonces, ¿qué? Condenado a quedarme ahí y jalar a los demás, pero yo no crezco. Entonces dije, no, por ahí no es. Entonces, tomamos la decisión con mi esposa de regresarnos al Ecuador. Llegamos aquí en el año 1995, en plena guerra del CENEPA. En plena guerra. Como era experto en telecomunicaciones, me presentan a Pablo Lucio Paredes. ¿Quién es Pablo Lucio Paredes? Pablo Lucio Paredes es un economista y físico muy inteligente, ecuatoriano. Yeah. En ese entonces él tenía una revista que se llamaba Ecos, él era el dueño. Me presentan y me dice, oye, escribe artículos científicos para mi revista. Encantado, pero tengo varios artículos en esa revista a propósito. Científicos, así de divulgación científica, no de investigación. Y el Pablo me dice, oye, ¿tú sabes hacer guerra electrónica? Sí. ¿Guerra electrónica? Guerra electrónica. Sí. ¿Puedes asesorar al ejército? Sí. Entonces fui y me reuní en el Centro de Comunicaciones del Ejército en Quito y les asesoré. ¿Qué en radares? Claro, en distorsionar las comunicaciones de ellos, en distorsionar los radares, ¿sabes? Esa era mi especialidad. Entonces, pero obviamente mi trabajo duró lo que duró la guerra. Claro, fue unos meses nomás. Unos 2 meses, y después muchas gracias, ya se acabó la guerra, ya no necesitamos los servicios, sí me pagaron, pero ya no tenía empleo. Y Pablo Lucio me dice, oye, ¿te interesaría trabajar en un banco? Y yo le digo, Pablo, yo de banco sí, de finanzas sí sé lo que me enseñaron en la universidad. Un semestre de economía y finanzas, eso es lo que sé. No, me dice ahí en el Banco Popular, contratan a cualquier loco. Así, literalmente. Por eso quebraron pues, esos bancos. No creas, ya te voy a contar por qué quebró si quieres en una. Te cuento cómo pasó eso, porque yo estuve ahí, sé de primera mano cómo pasó. ¿Lo del feriado? Claro, de primera mano. Me dice, anda, presenta tu carpeta y verás que te contratan. Tal cual. Carpeta, a los 15 días queremos conversar con usted. Y me entrevistó el vicepresidente del banco. Me dice, oye, estamos interesadísimos por tu perfil, tienes formación matemática, eres físico, sabes un montón de cosas, te enseñamos a ser banquero. Y me contrataron. Para ser banquero. Me hicieron trainee de banca. Y me enseñaron a ser banquero. Claro, trainee de banca es ya coger la carrera para ser... Ya, me enseñaron a ser banquero. Eso fue en el año 96, a inicios del año 96. Entonces usted empezó a correr la bolsa. Empecé a correr el negocio financiero, crédito, finanzas, negocio de bolsa. Y a mediados del 96 me exportan fuera del Ecuador y me mandan a Venezuela. Ya como banquero. Ya era banquero. Y me cambio de profesión otra vez. Y ahora me convierto en banquero. Y voy a Venezuela de banquero. Cuando Venezuela era Venezuela. Cuando Venezuela era de verdad, estamos hablando del año 96. Entonces, claro, Venezuela era poquito menos que Miami nomás, créelo, poquito menos. Mis compañeros de trabajo, yo voy de gerente de Banca Corporativa Venezuela, en la Banca Corporativa trabajaba y mis compañeros de trabajo, los otros gerentes,
volaban todos los días viernes en su jet privado a pasar el fin de semana en Miami. Qué bestia. Así, de ese nivel estamos hablando. Así la opulencia de Venezuela. O sea, vivían a todo vapor. La mayoría de la gente vivía bien, descansaba bien. El país con más feriados que yo conozco es Venezuela, créanlo, no es Ecuador, no son los otros países. En Venezuela hay 42 días de feriados. Chuta, casi a un feriado por semana. Claro, 42 días de feriados y encima tienes tus vacaciones. Entonces, claro, puros feriados. Y feriados larguísimos. Por ejemplo, en Semana Santa es toda la semana. Ah, toda la semana es feriado. Toda la semana. Sales el viernes y regresas el siguiente lunes. Toda la Semana Santa es feriado. Entonces, y así tienes feriados, un montón de feriados. Cada semana casi que aparece un feriado. Entonces, claro, trabajamos, nos fue bien. Después salgo de Venezuela, voy a Colombia. De Colombia regreso un ratito acá. ¿Y en Colombia qué? Igual con el banco. Banca. De ahí regreso acá al Ecuador a trabajar en banca, asimismo una temporadita corta, y ahí me agarra aquí El feriado bancario. Ya, ¿qué pasó? En el Banco Popular. Dice que quebró, pero de buena mano. No, pero verás, contrata el gobierno una consultoría extranjera, con unos consultores que vinieron nombrados por las Naciones Unidas. Para ver cómo arreglaban el problema de la banca. Para evaluar los bancos ecuatorianos. Ah, ya. Vamos a la primera lectura de la evaluación de bancos ecuatorianos y salen 5 bancos clasificados calidad A. Entre esos, el Banco Popular. ¿Cuáles eran los 5? ¿Se acuerda? A ver, Produbanco, Banco del Pacífico, Bolivariano. Bolivariano. ¿Cuál otro banco? ¿Del Austro? No estaba todavía el El Continental quebró, ¿no? Continental ya había quebrado hace años. Ah, ya había quebrado. Ya había quebrado hace años ese. El Popular, Pichincha, Guayaquil. Pichincha. Ya. 5 bancos. Banco de Guayaquil sale clase B Ya. en el primera lectura de ya el informe. Nosotros hasta hicimos una fiesta en el banco festejando que éramos clase A. Fiesta en el hall, en el lobby del banco. ¿En dónde era la matriz del banco? Ahí en donde es ahora el Ministerio de Educación en Amazonas. Ese edificio de cemento. ¿Amazonas de vidrio. y qué? Amazonas y Juan Pablo Sanz. Bueno, es entre el Amazonas y la Patria. Exacto, en Amazonas y la Atahualpa. Ya, ok. Amazonas y Atahualpa. Entre Ya. está la Atahualpa y la de al lado es la Juan Pablo ya. Sanz. Ese edificio que es ahí de concreto, eso era el Banco Popular. Ya. Nosotros hicimos la fiesta de que éramos A. Total, al otro día que sale ya el Estado a leer, resulta que el Banco de Guayaquil sube a A y el Banco Popular baja a B. Pero nosotros no podíamos ser B, porque nosotros teníamos los ahorros de todos los millonarios del Ecuador. Sinceramente, créelo. Y el Popular pues tenía el ahorro de todos los millonarios. De todos los millonarios del Ecuador. De Luis Novoa. Y obviamente los millonarios dijeron, ¿cómo voy a tener mi plata en un banco tipo B, pues? De los que podrían ser intervenidos. Oye, y nos empiezan a sacar la plata a toda velocidad, así, taca, 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 taca. Y obviamente le tocó al banco pedir ayuda a la GD, y la GD le absorbe al Banco Popular, estando absolutamente sano. Eso de que se robó la plata, nadie se robó la plata. Para que tengas una idea, el Banco Popular cerrado siguió ganando plata los siguientes 10 años. Pero entonces, ¿por qué quiebra? Porque la GD le absorbió y la GD le cerró. Pero entonces, ¿quién nombró a los bancos? ¿Quién nombra? Esta famosa comisión, ¿qué habrá pasado en esa comisión que finalmente el Banco de Guayaquil termina sube. A y el Banco y el ¿Alguna Banco movida Popular trucha hubo termina? ahí? No sé, no puedo decirlo porque no me consta, pero te puedo decir de primera mano, nosotros de la noche a la mañana cambiamos de A a B y le costó a los dueños del banco, que éramos todos los trabajadores a propósito. Ya, y ese dinero... Y te voy a contar por qué, para que veas la visión que tenía el dueño del banco, Nicolás Landes. Si tú eras trabajador del banco, cada año de tus utilidades podías comprar acciones del banco. Ah, chévere. Entonces, todos los empleados éramos accionistas del banco. Claro. Entonces, cuando se perdió el banco, Perdieron no su dinero solo también. el dueño. Perdieron todos. Perdimos toditos los trabajadores. Entonces, había gente que nunca en su vida había retirado ni un dolarito de utilidades para comprar ahorrados. solo acciones. Había gente que tenía $1 millón en acciones. Y cuando se pierde el banco, perdieron
los ahorros de toda su vida. ¿Y este dinero, los millonarios se fueron repartidos a los 5 bancos o un banco en especial? Algunos se fueron, la mayoría, diría yo, Al ahí Pichincha. surge al Produbanco. La mayoría de los clientes del Banco Popular migran al Produbanco, que también era un banco solvente, un banco A ver, bien entonces los 5 administrado. que quedan es Produbanco, Bolivariano, Pichincha, Sube Guayaquil y... Pacífico. Y Pacífico. Los 5 más grandes. Otros pequeños quedaron también, pero clase B, que entraron en reestructuración, mejora y demás. Pero a nosotros, a pesar de haber sido B, o sea que no teníamos que quebrar, nos tocó quebrar porque nos sacaron los depositantes toda la plata. ¿Para esto Filambanco todavía estaba? No, ya no estaba Ya no quebrado estaba. hace años. El Progreso ya estaba quebrado hace tiempos, el Banco de Préstamos ya había quebrado hace tiempos, la Previsora ya había quebrado hace tiempos. Ya, ¿y ahora por qué quiebran? Todo esto quiebran es por los créditos vinculados. Obviamente, o sea, tenían Pero negocios. entonces en el feriado no es que quebraron los bancos ya habían quebrado hace tiempo. Los bancos ya venían con problemas desde hace tiempos. Por Ya los créditos venían vinculados. acarreando problemas porque no se manejaba bien. Ahora, no le echemos la culpa solamente a los bancos, también es la autoridad. La superintendencia de bancos de ese entonces Permitió que se puedan prestar dinero a ellos muy mismos. benévola. Entonces permitía todo, dejaba Y pasar eso fue todo. en el gobierno de Sixto. Exactamente. Retiró todos los controles, básicamente hagan lo que quieran. Eso pasa, cuando no controlas un negocio, no le pones los reglamentos y las leyes correctas, obviamente vas a tener un problema en el futuro que te va a afectar, y eso pasó. Pero no, trabajé ahí, se viene la catástrofe, desaparece el banco, yo salgo a trabajar al grupo Morissaens, dueños del Unibanco. Perdón, pero usted está viviendo en Quito, obviamente. Ya, vivíamos en Quito, Ya, en sí. nuestra casa que tenemos en Quito. Salgo a trabajar al grupo Morissaens. Grupo Morissaens, ese grupo. Morissaens, el Morissaens. grupo Morissaens, que era dueño del Unibanco, que ahora es del Solidario, Ya. y dueño de Almacenes Japón y Orbe Hogar. Y me contratan primero como gerente de proyectos del grupo Morissaens. Imagínate, para diseñar productos, diseñar negocios, o sea, todo lo que hacía. Sigo sin entender qué hace usted en una empresa de No tránsito. te preocupes, hago lo que tengo que hacer, ayudando al alcalde y aportando a esta ciudad, que es mi ciudad. Y después aparece la necesidad de que vaya a trabajar de gerente en el negocio comercial en Almacenes Japón. Y paso a ser el gerente comercial de Almacenes Japón y le hago pasar a Almacenes Japón de ventas de 12 millones de dólares al año a 40 millones de dólares al año en un año. ¿En Ecuador o en Latinoamérica? En Ecuador, Ah, solo en Ecuador. Ah, ya, Japón en Ecuador. Ya. Eso en el primer año. En el siguiente año le hago pasar de 40 millones a 79 millones de ventas. Y ahí el grupo Morissaens decide, ya tenía una operación en Guatemala que habían contratado a un peruano y les estaba yendo pésimo. Estaban perdiendo $1 millón por año ya y no arrancaban. Y me piden los dueños de la empresa, me dicen, oye, anda, ayúdanos allá, pues. anda a evaluar la operación de Guatemala. Ah, ya. Voy a Guatemala, hago el informe, me dicen, no, aquí no tenemos nada más que hacer que cambiar de gerente general. ¿Aceptarías irte de gerente general a Guatemala? Ya estuvo bastante tiempo. Claro, y ahí nos vamos a Guatemala. Ahí estuvo, siquiera unos 10 años. Ahí estuvimos casi 10 años. Y de ahí nos regresamos acá ya. Llegan aquí en el 2000. 11. Ya vamos a tener 10 años. En julio de este año cumplimos 10 años de haber vuelto. Vamos a hacer, se ha ido 1 hora y 33. 1 hora y 33. Vamos a dejar hasta ahí el programa de hoy. Y la primera vez que voy a hacer esto. Y la próxima semana, estamos jueves, porque el programa, ustedes saben, es pregrabado, no es en vivo. Al principio me olvidé decirlo, siempre lo digo. Entonces, la próxima semana vamos a concluir el programa 1 hora y media igual, hablando con Héctor, ya cuando llega a Santo Domingo y empieza a hacer su carrera aquí y que nos explique por qué no está en Estados Unidos siendo un científico, por qué no está manejando un banco y está aquí, no por hacer de menos la agencia, ¿cómo es? La Empresa Municipal de Tránsito y Transporte, pero por qué está aquí en Santo Domingo, y vamos a hablar también acerca del tema político. Por cariño a esta tierra. Esa es la respuesta y te voy a explicar por qué. La próxima semana. La próxima El último jueves, el otro jueves estamos de aquí. Compromiso. Tómese por lo menos ese de ahí.
Ya, yo también voy a tomar lo que queda de esta cerveza. Ya me acabé las dos. Compromiso de que la próxima semana les seguimos contando. Este programa va a estar Está buenísimo. bien rica. Y con esta salud, antes voy a hacer el anuncio para cerrar el programa. Recuerden, eso es para usted, ¿cierto? Usted que es finquero, esos dos Muchas gracias, son me para va a usted, servir un montón. para usted y para su compadre. Présteme el de arriba, para que los dos, para que en la foto salgamos dos con el sombrero. Ahí, los dos. Yo soy campesino. Campesino, ya, ahí está para la foto. 1, 2, 3, ya. Entonces, ese regálele a su Muchas hermano. gracias, muy amable. Hermano no Muchas tiene, ¿no? gracias. Sí, ¿Tiene tengo, hermano? claro. Ya, entonces ahí vea usted a quién le regala. Lindo. Gracias a Marlon Mendoza. Muy lindo. Marlon Mendoza. Y para ustedes, si quieren llevarse este jueguito de vasos, lo que tienen que hacer es comentar en este streaming de Facebook. Mínimo tienen que haber 150 personas viendo el streaming, que son los 150 que están dirigiendo el tránsito de la ciudad. Mínimo, si no es más. Y entonces para ti, señor agente de tránsito, que cualquiera de esos fue el que me metió preso, si quieres te puedes llevar, y la próxima semana le cuento cómo me metieron preso. Estuve preso desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la noche del día siguiente. Ah, largo. En la judicatura, ahí en esos calabozos de la judicatura ahí abajo. Desde las 2 de la mañana de un sábado, de un viernes, o sea, no, pues ya era sábado. 2 de la mañana del sábado, toda esa madrugada dormía ahí. Está horrible. Y tú, no sé cuál habrá sido, más de reconocer, te puedes llevar esto. Todos pueden llevarse mientras, si es que comentan. Lo único que tienen que hacer es comentar. Comentar y decir, yo quiero llevarme el juego de vasos y el sartén, y la próxima semana que estemos aquí con usted vamos a sacar los nombres, y usted va a coger un papelito y el nombre que salga Con ahí mucho gusto. va a ser el que se lleva este juego de vasos y el sartén. ¿Cuál habrá sido el maldito que me metió preso, carajo? No, es que sí fue mi culpa. O sea, no hay que aceptar, sí, fue mi culpa. Y a la próxima le cuento por qué y cómo fue. Entonces por eso no me he quejado. Qué bueno. Entonces con esto nos despedimos y la próxima semana seguimos el programa. Muchas gracias. Así Salud, haremos. espero Salud. les guste este programa y sigan la continuación de esa historia súper interesante. Nos vemos, chao.